Un saludo muy especial a todas las personas que a esta hora nos sintonizan a través de nuestro canal local TV Cuerquia para ver este programa que se ha vuelto ya cultura dentro de nuestro municipio, Salud, un compromiso de todos. Un programa que es financiado por Empresas Públicas de Medellín, por la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, por la Secretaría Local de nuestro municipio y que es realizado por el Hospital Gustavo González Ochoa de San Andrés de Cuerquia. El día de hoy, como siempre, tenemos un programa muy especial que busca promocionar la salud y prevenir la aparición de las enfermedades. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, tenemos a la doctora Paola Salazar, quien es psicóloga y es contratista en un convenio que hay entonces entre el Hospital Mental de Bello y la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia en el proyecto de salud mental. El día de ayer y el día de hoy ella nos ha estado acompañando para asesorar y asistir a nuestro municipio en temas muy puntuales que ya nos va a contar a todos y vamos a tener un programa hoy que va a ser bastante informativo. Creo que es un programa que necesitábamos mucho en San Andrés de Cuerquia y que hoy va a traer mucha claridad sobre un tema en especial, porque el día de hoy vamos a estar hablando sobre la violencia sexual. Doctora, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, gracias. Muy bien, gracias. ¿Asustadita? Pronto un poquito. Un poquito. Eso no sucede, pero después de 10-15 minuticos ya todos estamos bien tranquilos. Doctora, cuéntenos primero que todo, ¿qué le ha parecido San Andrés de Cuerquia? ¿Qué pudo ver en el paisaje, en su venida? ¿Qué ha podido presenciar en estos días? Paisaje súper bonito, todas las montañas, muy bonito el paisaje. Me alegra muchísimo. Y cuéntenos en particular qué ha sucedido ayer, qué ha sucedido hoy, qué actividades se realizaron que le competían a usted asistirnos. Bueno, la idea es que el día de ayer se trabajó en las horas de la tarde, a las 2 de la tarde, todo el tema de la ruta intersectorial de atención a las víctimas de violencia sexual, que es un poco lo que venimos haciendo en todo el departamento, en diferentes municipios, frente a, digamos, propender por la atención integral a las víctimas de violencia, principalmente de violencia sexual. Entonces, el día de ayer se convocó entonces a personas de los diferentes sectores, sector salud, sector educación, sector protección, donde están incluidas entonces en el sector protección la comisaría de familia, la policía, en el sector salud entonces funcionarios o servidores y servidoras públicas del hospital, también de la Secretaría de Salud, y estaba también la representación del sector educación por parte del secretario de Educación. Entonces lo que se trabajó allí fue todo el tema como de la atención integral desde cada uno de los sectores y desde cada una de las instituciones que pertenecen a los sectores en toda la atención de la violencia sexual, de la población víctima de violencia sexual. Se abordó entonces todo el tema de la normatividad vigente en el país para trabajar toda esta parte y también cómo debería ser la ruta de atención a nivel intersectorial o municipal cuando se presente un caso de abuso o de violencia sexual. Muy bien. Ahorita, antes de iniciar el programa, conversábamos con la doctora Paola que el año pasado fue un año traumático para nosotros en este tema de la violencia sexual. ¿Qué tal, doctora, si usted nos cuenta qué ha estado pasando en Antioquia durante los últimos años, qué ha pasado en el norte y qué ha pasado con San Andrés desde el análisis que ustedes realizan en la Secretaría Seccional? Muy bueno, bien, se ha hecho pues como un análisis de los diferentes años, desde el 2008 hasta el 2014. De 2008 a 2014 se identificaron en el departamento alrededor de 9.000 víctimas de abuso sexual, que estaría incluido entre la violencia sexual. Entonces es un número pues como bastante significativo. Alto, claro. Sí, muy alto. Digamos una de las situaciones más delicadas y más preocupantes, que como les nombraba incluso la Procuraduría está muy pendiente de la situación, es que la mayoría de estos casos de violencia sexual, incluso también de los casos de violencia contra la mujer, se identifica que no ha habido un seguimiento de los casos como tal desde las diferentes instituciones que tienen la competencia para realizarlo y mucho más grave que prácticamente ninguno de los casos ha tenido un cierre efectivo de caso, ¿sí? Entonces es una situación altamente preocupante. En el departamento hubo entonces situaciones pues como importantes frente a la violencia sexual el año pasado, sin embargo es una pues como de las regiones que no puntúan tan alto. Las que puntúan son más suroeste, oriente y occidente,
son las que tienden a puntuar más alto en violencia sexual en casos pues notificados. Sin embargo, dentro de la subregión del norte, San Andrés de Cuerquia fue una de las que presentó más, o notificó más bien, muchos más casos de violencia sexual y de abuso sexual, que fueron alrededor de 7 u 8 casos aproximadamente. O sea que de alguna manera nuestro municipio tiene un comportamiento preocupante, por lo menos el año pasado, en el tema de la violencia sexual. Doctora, ¿qué tal si nos cuenta en palabras muy paisas, muy entendibles, qué es eso de la violencia sexual? ¿Qué es eso del abuso sexual? Okay, muy bien. Bueno, dentro de todos los tipos de violencia está entonces el tema de la violencia sexual. Es importante entender que la violencia sexual no solamente está asociada a la penetración anal, vaginal u oral, sino que está cualquier situación que atente contra la integridad y la libertad sexuales. Por ejemplo, ahí también se hace mucho o se apela al tema de los derechos sexuales y reproductivos. Es decir, a que, por ejemplo, las mujeres tengamos derecho a decidir cuántos hijos quiero tener, todo el tema pues como de la planificación, también de todo el cuidado frente a ITS, es decir, que yo pueda determinar si se usa condón o no, y no que sea mi pareja, por ejemplo, quien lo determine. Y entonces está todo el tema de plantearte que no es solamente el tema de lo coital, lo genital, sino que es también otra cosa que atente contra mi integridad. Frotamientos, tocamientos, palabras incluso que a mí me resulten abrumadoras o me incomoden de índole sexual. Todo el tema, por ejemplo, del acoso callejero, muchas veces, que en algunos momentos mujeres en su mayoría, pero incluso no también escucha de hombres, que ya empiezan como a sentir cierto malestar con comentarios o incluso solamente con miradas que llegan pues a ser bastante incómodas. Entonces entender que este tema de la violencia sexual se sale solo de lo genital, o sea, empieza a ser una integralidad del ser humano que entra a verse, digamos, vulnerada por muchos actores o personas. De igual manera, incluso es desmitificar, por ejemplo, el hecho de que la violencia sexual no sea al interior del matrimonio, porque se da y muchísimo, ¿sí? Es esa posibilidad que yo como pareja tenga de decir, no quiero hoy, no tengo ganas, hombres o mujeres, ¿sí? No esa obligatoriedad que se establece de manera implícita dentro del imaginario social, en que si es mi esposo o mi esposa, tengo la obligatoriedad de estar con él. El deber conyugal. Exacto, o el débito conyugal también, que llamaba mucho antes, totalmente. Muy bien, entonces eso del deber conyugal realmente no existe. Son unas decisiones dentro de la pareja donde se respetan, donde se aceptan y donde quien no quiere no tiene por qué participar, no tiene por qué acceder. Perfecto, me parece muy bien. ¿Qué tal si le contamos también a nuestra comunidad qué debería hacer una persona que ha sufrido un evento de violencia sexual? Es decir, estamos informando, estamos contando, estamos sensibilizando para que las familias puedan cuidar a sus niños, a sus niñas, a sus adolescentes, a los adultos, a los ancianos. Pero poco hablamos de esa ruta de atención, ¿cierto? Entonces, lamentablemente, promocionar está muy bien, prevenir está muy bien, pero si ha sucedido, ¿qué tendría que hacer la gente para poder acceder entonces a los servicios? Muy bien. Hay 4 escenarios muy puntuales e importantes en el tema de la atención, de la ruta de atención. Primero está el escenario como de la identificación o la detección, es decir, donde se puede captar o donde se puede conocer primero el abuso, la situación de abuso, la sospecha de abuso, que puede ser desde cualquier sector. Desde el sector salud, desde el sector educativo en una institución educativa urbana o rural, desde la propia comunidad, pueden conocer o tener la sospecha de un abuso o de violencia pues, sexual. Es importante identificar que yo voy a denunciar en la sospecha, ¿sí? O sea, yo no tengo que tener pruebas, no tengo que tener, digamos, algo más estipulado y más claro para hacer la denuncia puntual, ¿sí? Entonces está primero el tema de se debe recibir entonces o debe tener una atención por parte sobre todo de la IPS cualquier víctima de violencia sexual, independientemente del tiempo que haya transcurrido del evento, ¿sí? Hagamos una pausa ahí porque hay un elemento muy importante y es que las personas y de pronto también funcionarios piensan de que si ha transcurrido mucho tiempo pues ya no vale la pena. ¿Qué hacer en esos casos donde ha transcurrido hace mucho tiempo pero la persona continúa con el malestar? La persona no se siente conforme, ha caído de pronto en una situación psicogénica donde ya hay una afectación. ¿Todavía puede ser atendida? ¿Todavía puede buscar los servicios? Claro que sí.
y es importante pues como que se pueda acercar, digamos, sobre todo a la IPS, en particular al hospital, a recibir toda esta atención. Es importante dejar claro también que tiene el derecho la víctima a ser atendida por urgencias, es decir, a tener una atención prioritaria e inmediata, independientemente del tiempo que haya pasado. Si han pasado 2 días, 3 meses, 1 año u 8 años, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la situación de vulnerabilidad que tiene esta persona que hoy decidió hablar, que nunca había nombrado la situación, nunca la había dado a conocer, que hoy decide develar la situación de violencia sexual, está en un alto grado de ansiedad, de angustia, de nerviosismo, que puede derivar incluso en un intento suicida o en un suicidio consumado. Entonces ahí se pone en riesgo la vida de ese ser humano, que es un poco lo que se plantea para postularse en un triaje rojo, ¿sí? Claro. O en una atención de urgencia, ¿sí? Entonces es importante poder identificar y determinar esta parte, ¿sí? Lo primero y muy importante es saber que las 72 horas posteriores a ocurrido el evento, sobre todo cuando hubo penetración, son vitales para acercarse a la IPS. ¿Por qué? Porque ahí se le puede brindar toda la atención de emergencia frente, por ejemplo, a todo el examen minucioso que se debe hacer a nivel físico, a la toma de muestras de pronto de fluidos seminales, a dar, digamos, todo el tratamiento frente a ITS, VIH, SIDA, a brindar la anticoncepción de emergencia si está la posibilidad y a brindar también una contención a nivel emocional y psicológico que se requiere, ¿sí? Entonces es muy importante saber que independientemente del tiempo transcurrido pueden acudir a la IPS y deben ser atendidos como una urgencia médica, ¿sí? Vale. Eso es muy importante entonces. Entonces, sí es muy importante que lo primero que apenas conocido el caso se pueda direccionar a la IPS, ¿sí? Porque es el espacio, digamos, propicio para brindar toda la contención y además para hacer todo el examen que se requiera, ¿sí? Entonces, muy importante esa parte. De igual manera, donde se recepcione, de institución a institución, la idea no es colocar a la víctima en tramitologías o a la familia de la víctima que también necesita contención y que muchas veces se nos pasa también de largo el atender la víctima, la familia de la víctima. Entonces también es hacer entonces todo ese acompañamiento, que de institución a institución darle a conocer que se va a hacer la notificación a las autoridades competentes. Por ejemplo, si se capta el caso desde la comunidad y la comunidad orienta, o este miembro de la comunidad orienta a la víctima y a la familia a venir a la IPS, la idea es que la IPS pueda notificar ante autoridades competentes como la policía y como la comisaría de familia si la situación de violencia sexual se dio en un menor de 18 años o al interior de la familia, ¿sí? Vale. De igual manera puede solicitar la protección para la víctima y su familia a la policía, inmediatamente si se requiere, de acuerdo pues como a la evaluación del caso. Y el sector educativo, o si esta persona, digamos, está dentro de una institución educativa como tal, también entonces debe hacerse un seguimiento del caso, cómo está este niño, niña o adolescente, por ejemplo, en su convivencia, a nivel entonces grupal, a nivel también de su aprendizaje, cómo entonces esta situación de abuso, de violencia, puede entrar entonces a dificultar todo el proceso que tenía anteriormente a la situación acontecida. Vale. Continuemos con la ruta. La persona entonces sufrió el evento, se acerca al servicio de salud, se le atiende por urgencias. ¿Y qué va a suceder ahí en urgencias y qué otras cosas debería considerar la familia? Muy bien. Bueno, entonces en urgencias se recepciona de manera inmediata, como decíamos, por urgencias, se hace la atención prioritaria e inmediata. Se hace entonces toda la valoración física que se tenga que realizar, no se necesita de una denuncia, no se necesita de una orden como de una autoridad competente. Sí se requiere es tener todo el consentimiento informado de todos los procedimientos que se me van a realizar. Es importante que si me pueden destinar un espacio mucho más confidencial, mucho más privado para yo estar, me lo brinden a nivel pues como de un espacio físico. También que si está la posibilidad desde el recurso humano del hospital de yo determinar o plantear cuál es el sexo del médico o médica que me va a revisar o que me va a hacer todo el examen, yo lo pueda hacer, ¿sí? Pensando que, por ejemplo, si yo fui víctima de violencia sexual por parte de una mujer,
quizás prefiero entonces que sea un hombre quien me examine o viceversa, ¿sí? Entonces eso también es pues como un poco para resguardar la no revictimización de la persona. La idea es que en la IPS también me den una contención emocional, que no necesariamente tiene que hacerle una psicóloga o un psicólogo. Puede ser un enfermero, un médico, bien entrenados, que puedan entonces brindarme esa contención, que trabajen todo el tema de la desculpabilización, ¿sí? De toda la vergüenza que puede producir el hecho, de que no emita juicios frente a mi accionar, frente al modo como iba vestida, frente a las actitudes o condiciones en las que se dio la situación, que puedan entrar como a generar una culpa en mí, ¿sí? Bien, entonces, como decíamos, todo el examen a nivel sexológico, si es necesario revisar los genitales, la toma de muestras, debe haber entonces el suministro de un kit posexposición al abuso, que debe estar pues aquí en el hospital y que allí me suministran la dosificación requerida de acuerdo a mi peso para la prevención pues y el tratamiento más bien de todas las ITS que se pueden presentar y antirretrovirales, por ejemplo, para el VIH. También el suministro de la anticoncepción de emergencia. Es importante que desde el principio también, posterior a esa atención inicial, se plantee con el personal médico y conmigo como víctima y mi familia unos seguimientos entonces frente a las ITS, seguimientos frente a cómo recibo yo o cómo recibe mi cuerpo ese tratamiento que me brindan, y también un seguimiento, por ejemplo, frente a si yo quedo en estado de embarazo, a dónde puedo dirigirme haciéndome la asesoría frente a la interrupción libre y voluntaria del embarazo, ¿sí? Y que me hagan pues la respectiva derivación al lugar, a la IPS, donde me puedan hacer el procedimiento. De igual manera, es muy importante también que la IPS haga la debida remisión y referencia a la EPS, porque la EPS tiene la obligatoriedad de brindarme toda la atención psicoterapéutica o cualquier otro servicio especializado que yo requiera para mi rehabilitación emocional y mental frente a una situación altamente traumática como es la violencia sexual. Vale. Entonces tenemos en esta ruta, primero, un componente de identificación. Totalmente. ¿Cierto? La identificación la puede llevar a cabo la comunidad, la institución educativa a la que pertenece el menor o la menor, lo puede llevar a cabo la comisaría de familia, la policía, el mismo hospital. Entonces, el primer paso es identificar. El segundo sería brindar atención, y la atención se brinda desde diferentes puntos o sectores. Uno de los más importantes es el de la salud, pero también está el tema del acceso entonces a la justicia, ¿sí? Entonces la persona viene al hospital, es atendida de manera integral, es valorada en lo emocional, en lo físico, se le brinda una profilaxis para VIH y toda clase de ITS, pero también entonces se deriva hacia el sector de la justicia. Esa es una parte muy importante porque pocos sabemos que esto no es un tema querellable, es decir, no es algo que la persona quiera o no quiera denunciar, sino que inmediatamente el sector de la justicia se da cuenta y comienza pues a proceder las investigaciones y hacer pues todo lo que tiene que hacer al respecto. Y viene el tema del seguimiento, y el seguimiento es qué pasa con esa paciente, con ese paciente, no importa su ciclo vital, si es un niño, si es un adolescente, un adulto mayor, pero que pueda tener un seguimiento para saber cómo evoluciona, cómo se readapta, cómo se restituye a la sociedad, ¿cierto? Muy bien. Yo creo que el programa de hoy ha sido bastante claro, ha sido muy productivo, doctora. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y quedamos entonces atentos a una nueva emisión de este programa que se llama Salud, un compromiso de todos, un compromiso de ustedes, un compromiso de nosotros. Recuerde que este programa es realizado por el Hospital Gustavo González Ochoa, que cuenta con la financiación de Empresas Públicas de Medellín, de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia y de la Secretaría Local de nuestro municipio. Doctora, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Gracias.